Para que tengan una idea, ese es el movimiento que realiza el solenoide visto de manera desmontada del motor de arranque. Este es el primer video de la serie que estoy realizando acerca de los motores de arranque. Si desean aprender acerca del funcionamiento, diagnóstico y reparación de los mismos, les invito a ver en su totalidad esta serie. El motor de arranque es una máquina encargada de tomar la energía eléctrica acumulada en la batería para transformarla en energía mecánica, la misma que se utiliza para mover el motor de combustión interna, solo hasta que éste prenda y trabaje por sí mismo. La energía mecánica que se requiere para sacar de la inercia a un motor de combustión interna es muy elevada, por lo cual el motor de arranque tiene que cumplir con características especiales, entre ellas poseer un gran torque y ser lo más compacto posible para no sumar más peso al vehículo. El funcionamiento de los motores de arranque está basado en la fuerza de atracción y repulsión de dos campos magnéticos, de los cuales al menos uno es creado por una corriente eléctrica. La teoría de los campos electromagnéticos dice que si hacemos fluir una corriente eléctrica por un conductor, dentro del mismo se crea un campo magnético que fluye de manera perpendicular en el conductor. Este es alambre esmaltado, igual que se utiliza en el inducido del rotor del motor de arranque. El momento que hacemos fluir una corriente eléctrica por el mismo, una cara se va a volver polo norte y la otra cara se va a volver polo sur. Si pudiéramos ver amplificado esto, nos quedaría de la siguiente manera. Imaginemos que ese es el conductor que les acabo de mostrar. El momento que fluye una corriente eléctrica, una de las caras, toda esta cara, se va a volver un polo y toda esta otra cara se va a volver otro polo. Si a este conductor energizado lo colocamos dentro de otro campo magnético, como los polos iguales se repelen y los polos contrarios se atraen, el conductor siempre va a tender a hacer este movimiento y alinear polos opuestos. De esta manera es como se crea movimiento dentro de un motor. Claro que como el campo electromagnético generado por un solo conductor es casi imperceptible, lo que se hace es darle muchas vueltas al alambre, generando una bobina que intensifica el campo electromagnético. Se une varias bobinas para generar movimiento en varios puntos de un rotor. Se lo coloca en un núcleo de hierro y se suelda las puntas de cada bobina a este elemento que se lo conoce con el nombre de colector, que está formado por varias delgas, formando de esta manera el inducido o rotor de un motor de arranque. Las delgas son las que toman contacto con los carbones positivos y negativos para que el momento que el rotor va girando se vayan energizando las distintas bobinas y no se detenga el movimiento. Para producir movimiento en el rotor se lo ubica dentro de otro campo magnético que no se mueve, llamado estator, que está formado por otros embobinados que se les conoce con el nombre de campos, o puede estar formado por imanes permanentes. Cuando son embobinados, normalmente suelen ser 4 campos, y cuando son imanes permanentes suelen ser 6 imanes, normalmente, aunque pueden ser más. Ahora voy a hablarles acerca de las partes del motor de arranque. Exclusivamente con fines didácticos voy a dividir al mismo en 3 mecanismos principales: mecanismo de accionamiento, mecanismo generador de movimiento, que es el motor en sí, y el mecanismo de acoplamiento. Así que mientras les explico cómo funcionan cada uno de estos mecanismos, voy a ir mencionando las partes que constituyen los mismos. El mecanismo de accionamiento está conformado por este elemento conocido por 3 nombres: automático, solenoide o relé. Este elemento tiene 2 funciones principales: la de transmitir la gran cantidad de corriente que requiere el motor para funcionar y la de mover el mecanismo de acoplamiento. Está conformado a su vez por 2 embobinados, como lo podemos ver en este solenoide desarmado. El embobinado del cable más grueso es el embobinado de empuje y el embobinado del cable más delgado es el embobinado de retención. Una de las puntas de cada uno de los embobinados está siempre unida a este borne de aquí, que se lo conoce con el nombre de borne 50. La otra punta del embobinado más grueso se une con este borne roscado que se encuentra aquí, el mismo que es el que se une con el motor. La otra punta del embobinado más fino se une directamente a masa o tierra. Retirando los embobinados, podemos ver que tenemos una base de hierro y un émbolo de igual manera de hierro, que tiene por un lado un acople que se une con una horquilla y por el otro lado tiene un contacto de cobre.
Tiene dos resortes, el uno para hacer volver al émbolo a la posición de reposo y el otro para permitir que el acople del conector de cobre sea exacto. Y en la parte de atrás del solenoide tenemos estos dos contactos de cobre que se unen a estos dos terminales roscados. El momento que nosotros giramos la llave de encendido a la posición de arranque, llega corriente positiva por un cable no muy grueso a este terminal de acá, conocido con el nombre de Borne 50. El mismo que energiza a las dos bobinas, generando un campo magnético. El momento que se genera este campo magnético, el émbolo del solenoide es atraído violentamente hacia la base, que también es de hierro. De esta manera, por un lado se mueve la horquilla que mueve al piñón de ataque del motor de arranque, y por el otro lado este contacto de cobre une a estos otros dos contactos, permitiendo que haya continuidad entre estos dos bornes roscados. Para que tengan una idea, ese es el movimiento que realiza el solenoide visto de manera desmontada del motor de arranque. Más adelante les voy a explicar un poquito más acerca de las conexiones. Ahora voy a hablarles acerca del mecanismo generador de movimiento, que es el motor en sí. Está constituido por el inducido, los embobinados de campo o los imanes permanentes, el portacarbones con sus respectivos carbones y su carcasa. Su funcionamiento: el momento que se unen los contactos del solenoide, se transmite la corriente positiva que llega con un cable grueso de la batería hasta este borne roscado de acá del solenoide y se transmite a este otro borne roscado, el mismo que se une a este cable de acá que lleva la corriente hacia el motor. La corriente positiva pasa energizando los embobinados de campo y el rotor, o solo el rotor en el caso de que tenga imanes permanentes, y cierra circuito por medio de los carbones negativos que están unidos directamente a la carcasa del motor de arranque, haciendo de este modo que gire el motor. Pero previo a esto, el mecanismo de acoplamiento, que está conformado por la horquilla, la rueda libre, el piñón de ataque y la carcasa que se une con el motor, ya hizo su trabajo, debido a que el movimiento del solenoide hace mover la horquilla, que mueve a su vez a la rueda libre y al piñón de ataque, haciendo de esta manera que el piñón de ataque encaje sus dientes en el volante de inercia del motor de combustión interna. Y el momento que ya cruza la corriente desde el solenoide al motor, comienza a dar vueltas el eje, y de esta manera es como el motor de arranque mueve al motor de combustión interna. El momento que quitamos el switch de encendido de la posición de arranque, este borne de acá deja de recibir corriente positiva, lo que hace que el émbolo del solenoide vuelva a su posición de reposo, a su vez retrocediendo el piñón de ataque con la rueda libre y quitando la corriente hacia el motor. Y mientras el motor de combustión interna está prendido, el motor de arranque permanece sin uso. Para culminar este primer video, voy a mostrarles en conjunto el circuito más común en un motor de arranque. Aquí tenemos representado la batería, el interruptor de encendido. Claro que el interruptor de encendido tiene más contactos, pero con fines didácticos yo lo he representado nada más con un contacto, el contacto de arranque. Los embobinados del solenoide, el interruptor del solenoide, los embobinados de campo, los carbones positivos, los carbones negativos, el colector y los embobinados del inducido. Como se puede observar, mientras el motor de arranque está en reposo, la corriente positiva va desde la batería hasta el switch de encendido, y de igual manera con un cable grueso va desde la batería hasta el interruptor del solenoide. El momento que nosotros movemos el switch de encendido a la posición de arranque, permitimos que la corriente positiva circule de este punto hasta este otro punto. La corriente positiva circula energizando la bobina de empuje del solenoide, y la bobina de empuje cierra circuito mediante los carbones negativos, ya que ingresa a estos embobinados, pasa por el inducido y llega hasta los carbones negativos y cierra su circuito la bobina de empuje. Por este otro lado, la bobina de retención directamente cierra su circuito en tierra. El momento que estos dos embobinados se energizan, el émbolo del solenoide es atraído violentamente, lo que hace cerrar este otro interruptor, permitiendo que la corriente con el cable grueso pase por el solenoide y se reparta hacia los embobinados de campo en los dos lados. El momento que la corriente positiva ya ha circulado por los embobinados de campo, salen por los carbones positivos, y de igual manera desde los carbones positivos van energizando a los embobinados del inducido, hasta que los embobinados del inducido
cierren circuito mediante los carbones negativos. Y de esta manera es como funciona el circuito de un motor de arranque. El momento que ya tenemos magnetizados este campo de acá y los embobinados, por la acción de atracción y repulsión se genera el movimiento. En el caso de que el motor de arranque no tenga embobinados de campo y tenga imanes permanentes, lo único que se hace es obviar estos embobinados. La corriente pasa directamente a los carbones positivos y cierra circuito mediante los embobinados del inducido por los carbones negativos. Existen otras configuraciones de los circuitos en los motores de arranque, pero solo cambian más o menos en lo siguiente. A veces se colocan los embobinados de campo todos en serie, 3 en serie y 1 en paralelo, ese tipo de cosas. En eso es lo único que varían los distintos tipos de embobinados. También se pueden encontrar de que no son 4 carbones, sino solo 2 o 3. Eso también varía, pero el principio va a ser el mismo en todos. Hasta aquí este primer video. Si les gustó el contenido del mismo, les invito a colaborar con el crecimiento de este canal en YouTube. Lo pueden hacer suscribiéndose, dándole manito arriba, compartiendo los videos en sus redes sociales y comentando. De antemano, gracias y hasta la próxima.